Oremos, hermanos, un momentito. Querido Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias porque en ese nombre nos reúnes y también nos reunimos confiando en ti, Señor. Tú nos has puesto en tu Hijo todo lo que atañe a nosotros. Lo has crucificado y sepultado con él. Y nos has dado lo suyo, Señor. Y sobre esa única base estamos delante de ti. Pedimos que nos ayudes en todo. Que seas en nosotros por tu Santo Espíritu. Sé tú tocando nuestros espíritus, Señor, iluminándonos, haciéndonos partícipes de ti y conduciéndonos de tu mano a lo que tú quieres. Nos entregamos a ti, Señor. Nos sometemos a ti con alegría y esperanza. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay una palabra que el Señor ha colocado en mi corazón que no espero que sea una palabra nueva. Mi interés no es compartir novedades, sino el Evangelio eterno, el mismo de siempre, pero sí confiando que sea el propio Señor el que según su bondad y su gracia, aunque sea la misma palabra de siempre, el Señor la haga cada vez viva, cada vez su espíritu le dé vida a esa palabra, porque es el espíritu el que hace fresca su palabra de siempre. Y confiamos que Él nos dé vida y nos dé la luz de la vida y nos retenga junto a Él y que también nos dé la gracia de retenerlo a Él en nuestro corazón como Él quiere, ¿no? Dice, si permanecéis en mí y yo permanezco en vosotros, seréis verdaderamente libres. Quiero subrayar solamente 3 palabras cortas, bien cortas. 2 tienen 3 letras y una tiene 2 letras. Pero que por medio de esas pequeñas letras el Señor nos muestra distintos aspectos de su obra en relación a nosotros. Y es bueno siempre tener en cuenta esos 3 aspectos y en su debido orden. A veces solo miramos uno de ellos, o a veces los miramos pero en orden equivocado. Entonces por eso yo quisiera que pudiéramos ver esos 3 aspectos de la obra del Señor en relación con nosotros. Voy a empezar por un versículo que está en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Realmente está en muchos lugares, pero digamos para empezar por allí, lo importante es captar esos 3 niveles de la obra del Señor en relación con nosotros. En la segunda a los Corintios, ahí nosotros vemos que el Señor dice varias cosas. Y aunque no las dice todas en un mismo versículo, sí nos muestra un avance. La tipología de lo que el Señor hizo en la cruz y también después de la cruz en la resurrección, en la
ascensión, en el derramamiento de su espíritu, aparece en el libro de Levítico. El apóstol Pedro, él habla de tres cosas basado en su percepción del sentido espiritual de la tipología, especialmente en el Pentateuco y especialmente en Éxodo y en Levítico. Dice Pedro, voy a decirlo de memoria, ustedes si lo quieren ir leyendo y siguiendo la escritura, podemos ir allí y ver eso en la primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, y vamos a ir teniendo en cuenta esto y lo demás que está ahí en Corintios y en otros lugares. Dice Pedro, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces note, la frase primera es como decir la base, acercándoos a él. O sea, volviéndonos al Señor, Él se acercó a nosotros. El Hijo del Hombre vino a buscar lo que estaba perdido y dice que nos encontró muertos en delitos y pecados, pero Él tomó la iniciativa de venir y de darnos vida. Entonces Él se acercó a nosotros y ahora nosotros podemos acercarnos a Él, podemos invocarlo porque Él está tan cercano que podemos invocarlo, tocarlo, recibirlo por medio de la fe. Entonces, en ese acercarnos a Él y Él a nosotros y en nosotros a Él, aquí ya lo dice de nosotros a Él, puesto que Él se hizo tan cercano que bajó a lo nuestro. Nosotros no tenemos que subir, nadie puede subir, dice. Nadie lo puede hacer subir a Él del infierno, Él subió solo. Nadie lo hizo bajar, Él tomó la iniciativa en bajar, como dicen Romanos, que no digamos que vamos a hacer bajar a Cristo ni hacer subir a Cristo. Él fue el que bajó y Él fue el que subió. Él es el que tomó la iniciativa y Él es el que ha hecho primero una obra por nosotros. Él se acercó y ahora nosotros nos acercamos porque Él está cerca. Él, solo hay que oírlo y hay que creerle y hay que tomarlo. Entonces aquí después Él dice, vosotros también como piedras vivas, o sea, Él nos hizo vivos, sed edificados. Y menciona tres cosas en el orden en que aparecen en el Éxodo y en el Levítico. Cuando tú vas al Éxodo, después del capítulo 20, allí el Señor se reveló en el Sinaí con los mandamientos. Pero luego, en el capítulo 25, Él le pidió a su pueblo que su pueblo le haga un tabernáculo con las cosas que Él mismo ha provisto. No podemos hacerle nada sin que Él primero lo provea. Y en el capítulo 25 y en el 26, allí se nos describe el tabernáculo. Y en el 27 y 28, incluso en el 29, se nos describe el sacerdocio. Y luego se describen los altares, tanto el de bronce como el de oro. Y también en Levítico se nos describen una serie de sacrificios diferentes y hay palabras claves como holocausto, totalmente quemado, hay la palabra ofrenda por las transgresiones, por la culpa, la expiación, ofrenda por el pecado, ofrenda mecida, y también en otra clase de sacrificios aparecen palabras no solo como expiación, sino también como consagración. Son palabras claves y que son toda una variedad de palabras con significados propios, aunque relacionados, y son palabras que nos hablan de los distintos aspectos del sacrificio de Cristo, aunque fue uno solo,
suficiente, muchas cosas fueron hechas en Él. No voy a enfatizar todos esos aspectos, pero sí voy a enfatizar esas 3 palabritas cortas. Pero digo todo esto para ver que su obra ha sido una obra muy rica. Cuando habla, por ejemplo, de que al acercarnos a Él somos edificados como casa espiritual. La casa es espiritual y la edificación es acercándonos a Él. Cuando Jesús dijo que sobre la roca de la revelación de Él edificaría la iglesia. O sea que la iglesia es edificada en la medida que Él nos va siendo revelado. Lo vamos conociendo realmente en espíritu y la verdadera edificación es cada vez algo más de Él, más luz de Él, más acerca de Él, más participación con Él. Y luego dice que somos edificados también sacerdocio santo. Y por allá, cuando se habla de la consagración sacerdotal, lógicamente que junto con esa palabra consagración aparecen otras como expiación y todo eso. En los oídos, en las manos, en los pies. Y detallitos y palabras claves. Y luego menciona, después de mencionar la casa y el sacerdocio, nos menciona los sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que es el sacrificio de Jesucristo, su persona y su sacrificio integral y total, que por medio de Él, en unión con Él, nosotros podemos, ahora en Cristo, presentar a Dios sacrificios agradables, no en nosotros mismos, ni en ellos mismos, sino en Jesucristo. Y ahora lo dice en plural, sacrificios espirituales agradables a Dios mediante Jesucristo. Acercándonos a Él somos edificados casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables o agradables a Dios, sacrificios espirituales, no cruentos, sino espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces aquí vemos cómo Pedro está sintetizando todos esos capítulos de Éxodo y Levítico en orden y sintetizándolo en palabras claves que contienen todas esas riquezas espirituales. Y ahí en 2 Corintios, ese pasaje que ustedes se lo saben de memoria, que dice, si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ustedes se saben de memoria esos pasajes. Entonces voy a extraer una primera palabra de 3 letras que aparece allí en ese primer verso, si uno murió por todos. Hay un primer aspecto de la obra del Señor Jesús y es ese aspecto jurídico, ese aspecto que cargó Él solito por su iniciativa. Una decisión eterna de Dios que conoce como Él es omnisciente el futuro y Él sabría que su creación caería, no toda, claro, pero el ser humano, y Él tenía que venir a asumir el sacrificio por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, y también cargarnos a nosotros y pasarnos a nosotros por su cruz, y también resucitarnos y sentarnos con Él en los lugares celestiales y darnos su espíritu. Pero lógicamente que las cosas comienzan primero por el aspecto jurídico, como en la Pascua. En la Pascua Dios dijo, veré la sangre y pasaré de vosotros. Él no pasaría de nosotros por algo que nosotros mereciéramos, por algo que nosotros lograríamos,
sino primeramente porque su Hijo se interpuso entre el justo juicio de Dios y nosotros, llevando Él el juicio. Cuando Dios dé esa sangre salpicada de su Hijo, con la cual Él fue juzgado por nosotros, entonces Dios dice, veré la sangre. No dice, veré vuestras canciones, aunque claro que debemos cantarle. Veré vuestros diezmos, ¿no? Claro que debemos cooperar. Y no solo cooperar, porque eso es algo que no es nuestro, es algo que es de Él. Veré cómo evangelizáis, las buenas obras que hacéis, cómo ayudáis a los pobres. Claro que eso también Él lo ve, pero eso lo ve después de la sangre, como un resultado de lo que Él ve primero. Y Él dice lo que Él ve. Por eso dice, acercándoos a Él. Y por eso dice, mediante Jesucristo. Ahí no puede faltar Jesucristo. No puede faltar el Cordero. Y claro que en cuanto a ese Cordero, hay esa muerte, digamos, jurídica del Cordero. Que Él lleva la culpa para que no la tengamos que llevar nosotros, como si Él hubiera sido el culpable y nosotros inocentes, y sabemos que ha sido al revés, que los culpables somos nosotros y el inocente es Él. Entonces Él dice primero que Él vería la sangre. Él vería la sangre, y nosotros siempre, y eso me alegró mucho, que fue lo que enfatizó nuestro hermano Luis mientras partíamos el pan, esa sangre, esa obra de Él por nosotros. Sobre ninguna base estamos delante del Señor, sino esa sangre. Claro que también había que comerse el cordero y ser alimentados por el cordero. Además de que el cordero murió y derramó su sangre y estamos bajo su sangre, teníamos que comer el cordero con panes sin levaduras, con hierbas amargas. Y ese es un aspecto constitutivo. El primero es jurídico, el segundo es orgánico. Uno es para llevar el juicio que merecemos nosotros, pero lo otro es para constituirnos a nosotros de Él. Nosotros comemos de Él, nosotros nos alimentamos de su carne y de su sangre, ¿verdad? Como lo dice el Señor, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. O sea, está tomando otro aspecto de la obra del Señor. Pero el primer aspecto es jurídico. Nosotros no habíamos ni siquiera nacido. Cuando antes de la fundación del mundo Dios sabía que íbamos a nacer y que íbamos a pecar. Y Él decidió que su Hijo vendría y moriría. Y cuando dijeron, hagamos al hombre, ahí en ese hagamos está la parte del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y está la parte del Hijo, que el Hijo sabía, y por eso Pedro nos habla de un cordero ya decidido a ser inmolado desde antes de que nosotros naciéramos y pecáramos. Ya estaba todo previsto. Era una carta escondida en la manga, pero antes de que nosotros hubiéramos nacido. Entonces esa primera frase que está ahí en 2 Corintios, donde dice, si uno murió por nosotros, luego todos murieron. Pero la primera frase es uno, que es solamente el Hijo de Dios hecho hombre, el Hijo del hombre. Uno murió por nosotros. Entonces, es ese aspecto jurídico. Hay algo que es la base, sin lo cual lo demás no podría darse. Y lo que se da primero es lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, la primera palabra clave de 3 letras, por nosotros, por en relación con nosotros, que nosotros no lo hicimos, ni lo podríamos hacer, ni nadie más en el cielo y en la tierra podría hacerlo, porque solo lo podría hacer Dios
y lo podría hacer si se hacía hombre. Nadie es Dios sino Dios, y solo Dios podía cargar con el peso, pero no como si fuera Dios, sino que Él se hizo hombre, fue probado como hombre y venció como hombre. Si Él no hubiera sido probado y resultado aprobado en su vida como hombre, tampoco su muerte sería expiatoria. Si Él hubiera fallado, tendría que morir por Él mismo. Él tenía que vivir, ser probado y ser aprobado en la prueba. Y ahora sí, su muerte podría ser por nosotros y podría ser expiatoria. Entonces el Señor hizo eso. El Señor murió por nosotros y por eso dice el Padre, veré la sangre del Cordero y pasaré de vosotros. El juicio no llega a nosotros, no en base a lo que nosotros somos, sino en base a lo que es su Hijo y lo que hizo su Hijo. Y eso quiere decir por nosotros. Por eso se puede hablar de sacrificio por las transgresiones, de sacrificio por la culpa, de sacrificio por el pecado. Y luego en el Nuevo Testamento reaparecen esas palabras y aparece, por ejemplo, en Romanos 4, la muerte de Él por nuestras transgresiones. Y luego en Romanos 5 y 6, la muerte de Él por el pecador. Y también el pecador y el viejo hombre muriendo con Él. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces habla de hechos realizados en Cristo. Cristo tomó nuestra humanidad, condenó al pecado en la carne y la pasó por la muerte y por la cruz. Y luego resucitó, ascendió, envió su espíritu y nos hizo participantes del nuevo hombre, del nuevo nacimiento, de la naturaleza divina, nos hizo nuevas criaturas. Pero antes de esa parte que Él nos hizo, primero Él hizo por nosotros. El primer sacrificio que aparece en Levítico son los holocaustos. Y los holocaustos eran aquellas ofrendas totalmente quemadas, de las cuales ni siquiera el sacerdote participaba, menos el pecador. Hay otros sacrificios que se nos describen después, donde el pecador pone sus manos sobre aquel animalito y el animalito lleva los pecados, lleva las transgresiones. Esa es la ofrenda por las transgresiones, un aspecto de la obra de Cristo. Otro se llama ofrenda por el pecado, donde no solamente las transgresiones se ponen, sino el pecado en singular, que es diferente a los pecados en plural. Porque los pecados en plural se refieren a una multitud inmensa de faltas y transgresiones que cometemos. Pero esas las cometemos por causa de que son los frutos de un árbol, que ya no es solamente los pecados, sino la naturaleza adámica caída y vendida al poder del pecado, la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando se habla de el pecado en singular, se refiere al árbol. Y cuando se habla de los pecados, se refiere a los frutos del árbol. Pero los frutos del árbol es lo malo que hacemos. Pero lo malo que hacemos es debido a lo malo que somos en Adán, en la carne. O sea que no solamente cometemos pecados, sino que somos pecadores por naturaleza y por eso cometemos pecados. Entonces el problema del hombre con Dios no es solamente lo malo que hace, sino lo malo que es. Y no solamente necesita ser perdonado de lo que hace, sino también libertado de lo que es, crucificado. Entonces la cruz no fue solo por los pecados. El aspecto de la ofrenda por las transgresiones es el Cordero.
que murió por nuestros pecados, que Cristo murió por, y esas son las 3 letras que son la primera parte, por nosotros. Pero hay otras cosas con las cuales Cristo también es simbolizado. Cristo es simbolizado por una serpiente de bronce ensartada en un asta, que representa Cristo siendo hecho pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Cristo siendo hecho maldición por nosotros. ¿Ve? Y luego Satanás siendo destruido también él, y también el viejo hombre, y también el pecador, y también el mundo en Cristo. Es otro aspecto de su muerte. Entonces, el Cordero sacrificado por nosotros nos muestra un aspecto de su obra, pero también no solo lo que hicimos debía ser tratado. Nosotros hacemos cosas malas en la carne y en Adán porque nacimos caídos. El pecado entró por un hombre, así que también por un hombre tenía que entrar la resurrección y la vida. Y no solamente tenía que hacerse una obra por nosotros, sino otras 2 letricas. Tenía que hacerse una obra en nosotros. A veces enfatizamos solo el aspecto jurídico, solo lo que hizo por nosotros. Pero además de eso, Él hace una obra en nosotros. Pero después de hacerla por nosotros, y después de estar sobre la base de la sangre, y también sobre la base del Espíritu. Entonces nosotros debemos tener en cuenta también lo que Él hace en nosotros. La primera parte, el sacrificio del Cordero, hizo que salpicase de sangre, y esa sangre se pone en el dintel, y Dios ve la sangre y no hace nada contra nosotros, sino que esa sangre volvió a Dios en pro y no en contra de nosotros. Propiciación. Dios a favor de nosotros, por causa de que su Hijo pagó nuestra deuda, nuestra culpa, nuestros pecados, con su muerte. Pero además de eso, Dios hizo otra obra también. Ese cordero tenía que ser comido. No solamente sacrificado, sino asado y comido. Y nosotros alimentarnos del cordero, y el cordero pasar algo a nosotros. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida. Ya no solo por el perdón, ya no solo por la limpieza del pecado y de la mancha del pecado, y también para crucificar el viejo hombre y terminar con el pecador y terminar con Adán caído, con la naturaleza pecaminosa, que Él terminó, no que la sacó de nuestra carne, sino que Él mismo en su carne condenó al pecado en la carne y venció la carne, venció el pecado en su carne. En todo fue tentado como nosotros, pero Él venció. Y también Él terminó con el diablo también. Y no solo como un cordero, sino como la serpiente que representa al diablo. Y el pecado y la maldición fue ensartada en el asta que representa la cruz de Cristo. Y por eso aquellos que eran mordidos por las serpientes en Punón, vamos a acordar porque aquí cerca es Pucón, entonces Punón, en una de las jornadas que se llamó Punón, allí surgieron muchas serpientes. Hubo 2 jornadas muy cercanas, que es Salmona y Punón. En Salmona, por el pecado del pueblo, las serpientes los mordieron. Y en Punón, entre Dios tomó la serpiente y la ensartó en el asta, y todo aquel que miraba el asta y la serpiente ensartada en el asta era curado de la picadura o mordedura de la serpiente. Hay algunas que pican, otras que muerden. Entonces eso nos muestra otros aspectos de la obra de Cristo.
Otro aspecto es el grano de trigo que cae en tierra y muere y da fruto. Ese es otro aspecto. El grano de trigo sepultado brota y produce muchos granos de trigo. Entonces ese es un aspecto de su muerte. El de la serpiente en el asta es otro aspecto. El del sacrificio, el cordero es otro aspecto. El de la harina molida y vuelta a flor de harina, amasada con aceite y metida en el horno, es otro aspecto. Y todos esos aspectos nos hablan del mismo Cristo y de su único sacrificio hecho una vez para siempre. Pero el holocausto era solo para olerlo a Dios. No lo probaba el sacerdote ni el pueblo. De otras partes el pueblo probaba, se le daba al sacerdote, por ejemplo, la espaldilla, y otra parte comía el pueblo como un beneficio de ese sacrificio. Pero también hay un aspecto que es el del holocausto, que es para satisfacer la justicia de Dios, que fue ofendida. La santidad de Dios fue ofendida. La gloria de Dios fue profanada. Entonces el sacrificio de Cristo en su aspecto de holocausto no era para que lo comiera el hombre, sino para que lo oliera Dios. O sea, para que el Padre fuera satisfecho. Eso era necesario. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Algunos modernistas dicen, pero ¿y por qué Dios no perdonó sin sacrificio? ¿Qué necesidad había de tanto matadero? Dicen ellos de manera despectiva, porque no entienden a Dios. Ellos quieren que el hombre sea salvo, no importa si Dios es ofendido, si es injuriado, si su gloria es profanada, su santidad y su justicia. Pero en cambio el Hijo era mediador entre Dios y los hombres, y Él debía satisfacer la justicia de Dios, la gloria de Dios, la santidad de Dios. Y después entonces venía la necesidad nuestra. Pero hay una necesidad del Padre, que es que se haga justicia, que se guarde su santidad y se respete su gloria. Y eso es lo que hizo el Hijo en relación con el Padre. Por eso, de todas las distintas clases de sacrificios que muestran distintos aspectos de la obra de la cruz, la primera es el holocausto. Y eso fue hecho para Dios. Y si después ya viene la ofrenda por nuestras transgresiones y por el pecado, por la culpa, que es la necesidad del hombre. Pero fíjate que el Señor era muy claro cuando le dijo Pedro, Señor, ¿no te das cuidado? ¿Cómo vas a ir allá a Jerusalén, donde te van a matar los romanos y todos los propios ancianos de los judíos te van a rechazar? ¿Y qué le dice el Señor? Sabía a quién le estaba hablando, usando el afecto natural. Y el Señor sabía a quién se estaba escondiendo detrás de esas naturalidades que parecen amorosas. Y le dijo, va de retro, Satanás, apártate de mí o ponte a mis espaldas, como es el significado. Porque no tienes la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y a veces solo miramos el aspecto del interés del hombre, salir libres, pero no que la justicia de Dios. Y eso le pasó incluso a Moisés. Una vez su hermana, porque la Biblia lo dice, yo no tengo nada que criticar, pero ya que la Biblia nos enseña, con el incidente de Miriam, que fue la que se molestó mucho porque Moisés se había casado con una persona de raza negra, que para Moisés fue su mujer, después de Séfora, que pues lo abandonó. Y él también siguió con Dios. Entonces tomó a una mujer cusita, descendiente de Cus, que quiere decir oscuro, de la raza negra. El origen de la raza negra es Cus, uno de los hijos de Can, y una mujer cusita fue la mujer de Moisés.
Entonces parece que, bueno, Miriam se sintió como incómoda, era medio racista, una cosa así, y se molestó y comenzó a hablar mal de Moisés, y hasta Aarón le siguió, pero la culpable fue Miriam. Y eso enojó a Dios. Una veces piensa que podemos hablar mal así libremente de lo que Dios ama y ofendemos a Dios. Y entonces ahí lo llamó Dios aparte, porque ellos ya en su crítica a Moisés habían dicho, pero ¿acaso solo por Moisés ha hablado Dios? ¿Acaso no ha hablado también por nosotros? Porque a veces, de vez en cuando, Dios habló por Aarón, pero con Moisés era lo normal, con Aarón era esporádico. Y así a Miriam se le llamaba la profetisa, o sea que profetizaba, pero el don de profecía no es lo mismo que el ministerio del profeta. Son cosas diferentes. Hay el don de profecía y hay el ministerio del profeta, y está el ministerio de Moisés, que inclusive le dijo Dios, mira, tú vas a ser como Dios para Aarón, y Aarón va a ser tu profeta. Entonces ellos dijeron, no, nosotros somos iguales que Moisés, ¿acaso solo Moisés? Lo mismo que hicieron Datán, Coré, Abirán, lo hizo Miriam con Aarón en un sentido diferente, pero parecido. Y Dios se enojó y le dijo, ¿acaso vas a decir que sois iguales que Moisés? Yo hablo con él cara a cara, y les hizo la diferencia, y se enojó y se fue. Y tan pronto Dios se fue, María, que denostó, se hizo de nuestros, de la negrita, quedó muy blanquita. De lepra. Dios tenga misericordia. No quiero reírme de eso. Quedó muy blanquita. ¿Ve? Entonces, Moisés empezó a interceder por ella. Y Dios le dijo algo. Y esto es una lección para que no seamos ligeros y no pensemos solamente en el beneficio nuestro y salir ya listo, libre de la prisión, y salir otra vez para ir al shopping, ir al baile y a vivir otra vez nuestra vida. Tenía que ser consciente de la ofensa que había hecho a Dios, a su gobierno, a sus decisiones, y el estorbo que estaban causando y demorando el avance del pueblo con esa clase de situaciones. Entonces Moisés decía, perdónala ahora, no tomes en cuenta su pecado. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Si su padre le hubiera escupido en su cara, ¿acaso no se avergonzaría al menos por 7 días? No se avergonzaría al menos por 7 días. O sea que le dijo Moisés, no me pidas que la cure ahora. Ella necesita avergonzarse. No puede ser liviana, ligera. Por lo menos 7 días debe avergonzarse. Y esperó, el pueblo tuvo que esperar y no avanzar hasta que ella se avergonzara. Porque a veces nosotros no pensamos que ofendemos a Dios y solo nos interesa que nos perdone Dios, y no nos importa el mal que hacemos a Dios y al avance del pueblo de Dios. Por eso el sacrificio del holocausto es para primero vindicar a Dios antes que perdonar al hombre. Y por eso aparece primero el holocausto, para que el hombre tome conciencia de que la justicia, la santidad y la gloria de Dios fue ofendida, y que uno no puede tomar eso livianamente, convertir la gracia en liviandad, como lo dice claramente que a veces sucede, que se convierte la gracia en libertinaje, sin ninguna consideración para el corazón ofendido de Dios. Entonces, eso lo enseñó Dios. Si ella debe tomar conciencia, ¿cómo va a ser
tan rápido la restauración si la persona todavía no ha tomado conciencia de su ligereza? No ha habido un arrepentimiento sincero. Está convirtiendo la gracia en libertinaje, como lo dice claramente el Espíritu Santo por Judas, Tadeo, no Judas Iscariote, el hermano del Señor Jesús. ¿Ve? Entonces ahí es que uno se da cuenta de que no debemos tomar la obra de Cristo solamente para nosotros. Eso es claro, es para nosotros, pero el holocausto es para su Padre, para honrar a su Padre, ¿ve? Para que todo el mundo sepa que amo al Padre. Vamos de aquí a donde iba la cruz. ¿Ve? Ya después viene la parte nuestra, pero nosotros a veces no somos conscientes de la ofensa que se le ha causado al Padre y solo queremos librarnos nosotros del juicio de manera ligera. ¿Ve? Solo queremos, como decir, tener libertinaje como sucedió en la época del papado. Yo he leído cosas de la historia de Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI, padre César Borgia, cómo hacían sus orgías con los cardenales allá en el palacio papal, cómo los cardenales compraban el perdón de sus pecados para pecar. Decían, y el Papa les cobraba unos cuantos florines para permitirle tener un muchacho a los homosexuales de los cardenales. Como les prohibían el matrimonio normal, algunos se desviaban. Y entonces ellos le pagaban al Papa unos cuantos florines para que el Papa le permitiera el pecado. Hacían sus orgías y tan pronto terminaba la orgía, se paraba este Papa y les daba la bendición: estáis perdonados, hijos míos. Así como burlándose de Dios, sin conciencia del pecado y de la afrenta a Dios. Claro que nosotros tenemos que confiar en su sangre, pero Dios quiere que seamos conscientes y que haya un poquito de vergüenza en nosotros, que eso es parte del arrepentimiento. Es ver las cosas como Dios las ve. Claro que eso está incluido en la fe. Cuando hay verdadera fe de la muerte es porque tenemos conciencia de pecado. Claro que nuestra conciencia puede subir y bajar y nosotros no podemos fabricar eso, necesitamos la luz de Dios. Pero esa luz de Dios produce eso, produce dolor por el pecado. Claro que es la fe la que nos limpia, pero esa fe es una fe que justifica a Dios, no que Dios haya sido justificado y necesite ser perdonado, es en otro sentido. Justificarlo es, como dice Jesús, que la sabiduría es justificada por sus propios hijos, o sea, es reconocer el derecho divino, conocer que Dios fue ofendido. El Señor habla, por ejemplo, en Malaquías, del sacerdocio que hace las cosas y dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas. Hemos sido violentos contra Dios. Dios dice que si alguien peca contra nosotros, nosotros vamos, ¿verdad? Y le digamos en qué pecó. Y así es el Señor: tengo esto contra ti, ¿ve? Que has dejado tu primer amor, o que toleras a Jezabel. O sea que si Él nos dice que le digamos a la persona en qué ha pecado contra nosotros, es para que la persona tenga conciencia. Cuando Dios le dijo a Adán: ¿dónde estás tú?, no es porque Dios no sabía, era Adán quien no sabía en qué se había metido. Entonces Dios le dice: ¿dónde estás?, como para que él empiece a darse cuenta de lo que hizo, porque uno a veces no se da cuenta. Uno a veces no tiene la conciencia de ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Dice: no miras las cosas de Dios, Pedro, sino las de los hombres. Y eso es lo que se está diciendo del anticristo, que tiene ojos como de hombre.
O sea, que no mira como Dios mira, mira como el hombre mira, le interesan los intereses del hombre, le interesa aceptar al hombre en su caída, como le escribió Rompuy a Benedicto XVI, en ese documento llamado El Papa se asombrará. Él estaba a favor del liberalismo en cuanto a gay, en cuanto a aborto, en cuanto a eutanasia y otras cosas. La legislación más liberal de Europa era la de Bélgica cuando era presidente Rompuy. Y ahora él ya como presidente de Europa le escribe así a Benedicto XVI. Yo lo leí en su propio blog, no me estoy inventando estas cosas. O sea, poner la mira en las cosas de los hombres, pero no en las de Dios. Que el hombre salga tranquilo, liberado lo más rápido posible, que pueda volver a sentirse tranquilo, pero sin importar el sentimiento de Dios. ¿Se da cuenta? Sin contrición, lo cual está incluido en el arrepentimiento, lo cual está incluido en la fe. Es ver las cosas a la luz de Dios como las de Dios. Entonces el Señor ha hecho algo por nosotros. Primero hizo algo a favor de su Padre, ¿se da cuenta? Reconciliar a Dios con el hombre y al hombre con Dios. Esa es una obra inmensa. Y es la que aparece citada primero en la lista de los sacrificios. Los holocaustos que eran totalmente quemados. Ni los sacerdotes comían, ni los levitas, ni la familia del sacerdote, ni el pueblo pecador que había traído ese holocausto. Solo Dios olía. Y eso lo sabía Jesús. Jesús sabía lo que se había hecho contra Dios. La ofensa a Dios. Y no estaba interesado solo que el pecador fuera perdonado, sino que Dios fuera vindicado, que Dios fuera tenido por justo, ¿verdad? Pero ahora la gente tiene a Dios por malo. La gente, el hombre peca contra Dios y luego si Dios se enoja un poquito, porque Dios se controla mucho en su enojo, porque va trompeta por trompeta, apretando la tuerquita de a poquito, usted ve el control de Dios, buscando el arrepentimiento y la salvación del pecador. Pero a veces el hombre no entiende a Dios y convierte la gracia en libertinaje. Entonces el holocausto nos frena en ese punto. Y eso que le dijo el Señor a Moisés, si acaso no se debería avergonzar por lo menos 7 días y sea expulsada del campamento y el pueblo espera. Esas son cosas que nos revelan un aspecto de la obra de Cristo. Sí, ya después vienen las ofrendas por el pecado, por las transgresiones, que es lo que Él hizo por nosotros. Pero si nos va a estar perdonando y perdonando y perdonando, y lo vamos a tomar de manera liviana, entonces Él se da cuenta, y Él es Dios, Él no es que apenas se le prende la luz, Él lo sabe eternamente. Él sabe que el hombre necesita más que perdón. El hombre necesita ser liberado de lo que es, no solo perdonado de lo que hizo. Y además de eso, de ser liberado de lo que es, necesita también que ser corregido. Y por eso en la Biblia aparecen 3 niveles de perdón. El perdón de salvación, por el cual una persona perdida llega a ser eternamente perdonada y convertida en un hijo de Dios, una hija de Dios. Ese es un nivel preciosísimo del perdón. Pero a veces un hijo ya salvo y que no deja de ser hijo, también ofende a su padre. Entonces hay otro segundo tipo de perdón, que es el perdón de comunión. Volver a tener comunión con el hijo que pecó contra él y devolverle el gozo de la salvación, ya que la salvación no fue perdida porque está basada no en la persona, sino en el sacrificio de Cristo. Pero aún así, como Dios perdonó a David, y se lo hizo saber por el profeta, te he perdonado. Sin embargo, Dios sabía que si no lo disciplinaba,
él iba a ser ligero. No es que no lo perdonó, lo perdonó, restauró la comunión con él, pero cuando insistió que el hijo de su adulterio continuara viviendo, Dios no lo oyó. Y le insistió, le insistió, le insistió, pero Dios se llevó el niño. No se lo dejó a David ni a Betsabé, se lo llevó, lo disciplinó. Y luego su hijo se le reveló, así como David se le reveló, para que sepa, para que entienda, porque cuando no nos pasa a nosotros, lo que nosotros le hacemos a otros no nos damos cuenta, somos livianos. Solo cuando, es como cuando a alguien no se le ha muerto nadie y a otro se le murió su ser más querido. Ah, sí, lo tratamos de consolarlo así rápido. Y el otro dice, usted no sabe de qué se trata esto. No sabe de qué se trata. Todo viene a darte consejos, sí, tranquilo, Dios te va a consolar y ta. Pero si no pasa por ahí, no aprende a tener gravedad y no ligereza. ¿Ves? Cuando las personas, a él se le murió su ser querido, su esposo, su esposa, su hijo, su amigo, cualquier persona amada, la persona no aprende. Cuando yo hago algo a alguien y no me doy cuenta, parece que tenía derecho de hacerlo, hasta que me lo hacen a mí. Cuando me lo hacen a mí, y eso suele suceder muy a menudo, que nos sucede a nosotros lo que nosotros hacemos para tomar conciencia y que no seamos livianos ni ligeros, ¿no? Y así pasó con varios en la Biblia. Uno pensaría, nuestro amado Jacob, ¿no? Cuánto ha amado Dios a Jacob, que hasta lo trata de gusanito, no para despreciarlo, sino mostraba cómo aún se cuidaba Dios de ese gusanito de Jacob. Lo llamó Israel, príncipe con Dios, príncipe con Dios, sin embargo le hizo encontrarse con Esaú. Él había engañado a Esaú. Claro que Esaú también hizo el mal, Esaú vendió la cosa, pero no podemos decir que Jacob no se disfrazó de Esaú para quitarle la primogenitura y le tocó huir y su mamá lo mandó lejos. Y luego cuando ya volvía Jacob, se encontraba, ya venía Esaú y trataba de conquistarle y le fue mandando regalos. Y cuando ya no tenía más regalos que darle, ya sabía que era solo Dios que podía morir, ahí se apartó Jacob a orar para que lo bendiga Dios. Y dice Jacob que cuando vio a Esaú, vio el rostro de Dios. O sea que Esaú, su hermano que él había ofendido, tenía que enfrentar eso. No podía hacerse el tono. Podía haberlo postergado por años, pero llega una hora en que tenía que encontrarse con Esaú. Y el encontrarse con Esaú fue encontrarse con Dios. Y encontrarse con su propio pecado, con su engaño que le había hecho, la ofensa que le había hecho. Entonces ahora ahí la persona tomó conciencia. Entonces hay un perdón de disciplina que es distinto al perdón de comunión y al perdón de salvación. El perdido es personal y queda hecho un hijo. Y el hijo nunca más deja de ser hijo, pero se ofende al padre. Tiene que pedir perdón, pierde el gozo de su salvación y pierde una comunión íntima. Hasta que no se haga reparación. Y hay perdón de Dios. Pero hay una distancia que queda por la liviandad. Hasta que se hace una reparación verdadera, se restaura la comunión. Sigue siendo un hijo, ahora fue perdonado, volvió la comunión como si no hubiera pasado nada, una reconciliación verdadera que es distinto. Bueno, yo te perdono, pero quedamos tú allá y yo acá. Eso todavía no es reconciliación, no es comunión. El perdón, la reconciliación es
que se sanó de tal manera la cosa que quedamos otra vez de verdad de amigos. Tenemos que hacerlo con Dios y ojalá podamos perdonar así a las personas de corazón, pero también las personas no pueden ser livianas. Dios da a exigir y dice, Dios exhibirá tu justicia como al mediodía, cuando hubo injuria. Y por la injuria tu hermano Jacob fue como estopa Esaú. Pero primero el propio Jacob tuvo que hacer la parte de él. Pero luego los descendientes quedó ese problemita entre los edomitas, los jacobitas, un problema ahí que llevó a la extinción de Esaú por esa injuria hecha a Israel, a los hijos de Jacob, como está en el libro de Abdías, que Dios estaba corrigiendo a Jacob y los otros estaban cazándolo, rebuscándolo para pillar a los que escapaban y traerlos de nuevo a la destrucción. Y eso le hizo a Dios parar el juicio contra Israel y empezarlo con Jacob hasta que no quedó ni estopa de Esaú, o sea, de Edom. O sea, por injuria a su hermano. Y Dios dice Pablo, que Dios es vengador de todo esto. Como os hemos dicho y testificado, o sea que Pablo testificaba cómo Dios corregía a los que hacían afrenta o injuria a su hermano. O sea que Dios no es liviano. Entonces Dios primero hace una obra por nosotros, pero luego tiene que hacer una obra en nosotros. Entonces ya el por y el en. Es pasar del por al en. Es pasar de lo meramente jurídico a lo orgánico. A cambiarnos a nosotros, para que no continúe todo como si no fuera nada, a tener en poco la santidad del Señor, la justicia del Señor, la gloria del Señor. Entonces Él tiene que hacer algo no solo por, sino también en nosotros. Y por eso no era solo la muerte, sino también la resurrección, la ascensión y el Espíritu. No solo derramar la sangre del cordero, sino comerse el cordero con hierbas amargas y con vino. Para que el cordero, para que se pasara a constituirnos en nuevas criaturas, no solo perdonar a los viejos siempre, sino hacernos nuevos, perdonarnos de lo que hicimos y liberarnos de lo que somos y hacernos nuevas criaturas y poner su espíritu y su naturaleza divina en nosotros para hacer algo en nosotros, cambiarnos, transformarnos a nosotros, regenerarnos, renovarnos, transformarnos y configurarnos a la imagen de su Hijo. Y eso es también otra parte de la obra del Señor, que es fundamental para la tercera, que también son 3 letras, con lo que Él hace por nosotros, lo que Él hace en nosotros, para poder hacer algo con nosotros. Lo que Él quiere es hacer sus obras con nosotros, como el Padre no quiso hacer nada sin el Hijo. Ni siquiera en la creación el Padre hizo algo solo. Dice que nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin el Hijo. Entonces el Padre todo lo hizo con el Hijo. Y eso es lo que también el Hijo, por el Espíritu, quiere hacer con nosotros. El que guardare mis obras. Las obras son mías, pero tú tienes que guardar mis obras. Es decir, como el Padre ama al Hijo, le muestra lo que hace el Padre, para que el Hijo lo haga, dice Él, igualmente con el Padre. Así también ahora Él nos muestra lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero para poder hacer con nosotros, tiene que primero obrar en nosotros. Tiene que obrar en nuestra vida, tiene que hacer algo en mí para que yo pueda acompañar y hacer junto con Él, en el nombre de Él, las cosas de Él. Entonces esa tercera parte también es muy importante, que Pablo la sintetiza
en una palabra que es colaboración. Somos colaboradores de Dios. Y eso implica consagración a Dios. Una parte de las ofrendas sacerdotales está en expiación por la culpa y por el pecado, pero hay una que es la ofrenda homicida y la consagración. Consagrarse a Él es para pertenecerle a Él y trabajar con Él y hacer las cosas junto con Él. Hacer con Él. Y por eso la sangre aquí, para no oír otra voz, sino una sola voz. Y en las manos para trabajar con Él y en los pies para andar con Él. ¿Ve? Entonces eso quiere decir, esa era la ofrenda de la consagración sacerdotal. Dios quiere hacer cosas con nosotros. Hay cosas que si no las hacemos con Él, se quedan sin hacer. Dice, yo quise, pero tú no quisiste. Entonces, se queda sin hacer. Hay cosas que Dios quiere hacer con nosotros, porque es como la dignidad del Señor. Él quiere una esposa que sea como Él, que quiera lo que Él quiere y que esté dispuesta a hacer las cosas junto con Él. Dios ha hecho cosas solo con la palabra, pero hay cosas que no quiere hacer sino en matrimonio. Por eso es que el matrimonio humano es para que entendamos el matrimonio divino. Hay cosas que solo se pueden hacer juntos si hay consenso entre los dos. Si no hay consenso, se quedan sin hacer. Pero solamente en consenso se pueden hacer juntos. Entonces, lo que Él hizo por nosotros es la base. Ese es su amor primero, su amor verdadero. Pero Él tiene que hacer algo también en nosotros, porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. O sea, señorear en nombre de Dios, sojuzgar la tierra. Él dice, me seréis reyes y sacerdotes, o reino sacerdotal. No dice seréis sacerdotes, seréis reyes, dice me seréis. O sea, seréis sacerdotes para mí y seréis reyes para mí, para reinar en mi nombre. Yo voy a reinar con ustedes y ustedes conmigo. Separados de mí no pueden reinar, ni van a ser reyes para ustedes mismos, van a ser reyes para mí. Me van a representar a mí, así como mi hijo, él es el testigo fiel y verdadero. Él no va más allá ni se queda más acá. Él llega al punto. Entonces esas tres letricas, con, colaboración, colaboradores. Hoy en día, por el énfasis del hipercalvinismo, la gente ha estado subrayando el monergismo. Inclusive hay blogs que le llaman monergismo. Pero el monergismo es en la herejía ladeada del hipercalvinismo. Y es como si solo Dios hiciera las cosas con títeres. Pero Dios no dijo hagamos títeres. Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Y señores, y Dios es libre. Dios no es un títere. Dios quiere que el hombre, y que el hombre tampoco es un títere. Dios quiere que el hombre tenga voluntad y tenga responsabilidad y colabore con Él. O sea que la palabra no es apropiada, no es monergismo, sino sinergismo, de la raíz sin, que quiere decir sinapsis, simposio, sinagoga, lugar de reunión. ¿Ve? Sin quiere decir colaboración, sinergismo. Él en nosotros y nosotros en Él. Nosotros sin Él no podemos. Y Él sin nosotros puede, pero no quiere. ¿Ve? Él quiere que nosotros querramos lo que Él quiere. Yo quise juntar tus hijos,
pero tú no quisiste. Yo te hubiera ayudado a juntarlos, para eso Él murió, para reunir en uno a los hijos de Dios dispersos, pero eso no se hace si lo hace Él solo. Él no quiere hacerlo solo. Él quiere que tú quieras y que tú le pidas. Y dice, aún seré solicitado por vosotros para haceros esto. Y por eso es que hay que orar. Dice, pero si Dios quiere hacerlo, ¿qué le impide hacerlo? Sí, nada le impide, pero es que Él no quiere hacerlo si tú no quieres. Es como un hombre, ¿cómo se va a casar solo? Si ella no quiere. ¿Acaso le va a dar un garrotazo y se la va a llevar privada para la cueva y violarla en la cueva? Como un cavernícola. No es así. Eso no es lo correcto. Dios es todo un caballero. Y la correspondencia es muy importante para Él. Él necesita que ella también quiera y se involucre con Él y hacer las cosas juntos. Por eso Él nos hizo marido y mujer, para entender a Dios. Por eso le dijo, mira, Oseas, ¿sabes qué? Ve y cásate con una mujer fornicaria que tenga hijos de otro, como si fueran tuyos, pero son de fornicación de ella. Y le tocó a Oseas hacer eso para entender lo que le estaba pasando a Dios. Y su propio pueblo estaba fornicando con otros dioses, con demonios, y quizás con hijos de esos demonios, con humanos, híbridos de esos, del Nefilim, quién sabe, que han sido también, dizque, los dioses de las naciones. Para que entendiera el pueblo lo que estaba haciendo, le tocó a Oseas casarse con una mujer fornicaria, con hijos de otro, que los hacía pasar como si fueran de él. Y Dios dice, esos no son mis hijos, esos son hijos de otros. ¿Ve? Entonces Dios nos hizo varón y mujer. Ya termino, gracias hermano. Nos hizo varón y mujer para que entendamos a Dios, y también nos hizo padres, para entender a Dios como padre, entender a Dios como esposo y entender a Dios como padre, porque Dios es esposo. Él dice, yo soy tu marido, dice Dios a su pueblo. Y Cristo también es el esposo de la esposa, que es la iglesia, tanto en el Antiguo Testamento. Su pueblo es su mujer y Él es su marido. Eso quiere decir también Adón, de Adonai. Quiere decir dueño, señor, pero en el sentido de marido. Marido quiere decir Adonai. Marido, dueño, señor, como decía Sara, mi señor, le decía a Abraham. Entonces nosotros debemos entender eso y ser la esposa del Señor, colaborar con Él, sinergismo, sinergia. Por eso lo que se traduce concilio de Jerusalén en el griego es sínodo. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, habiendo llegado a un acuerdo, no imponerles muchas cosas, sino lo mínimo necesario. Eso es sínodo. Y de ahí se usa esa palabra eclesiástica que viene de ahí, de ese capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. El sínodo de Jerusalén. No dice concilio. Claro que el sin equivale al con, conciliar, y llegar a una sinapsis. La sinapsis es cuando se juntan las neuronas. ¿Ven? Entonces, eso raíz sínodo. De ahí viene sinergia, colaboración, con. Esa es la característica del amor eterno de Dios. Dios es amor y por tanto todo lo hace con su Hijo, lo hace por el Hijo, lo hace en el Hijo y lo hace para el Hijo. Y el Hijo tampoco hace nada por sí mismo, sino lo que debe hacer al Padre, y todo lo hace por amor al Padre. O sea que Dios en Trinidad es el modelo y es también el combustible que hace posible la familia, que hace posible la iglesia y que hace posible la civilización. Y la civilización es el espíritu del Padre y del Hijo, formando
a Cristo en nosotros. Y la iglesia sanando su ciudad, empezando por una familia, por 2 familias, por 3 familias, por llenar a Jerusalén, empezando de a poquito. Empezó por una familia, Estefanas, allá en Acaya, y dice que la familia de Estefanas era las primicias de Acaya, pero que ellos se habían dedicado al servicio de los santos. O sea, la civilización de Dios naciendo en el seno de la familia y de la iglesia, y tomándose toda la tierra. Y sojuzgar la tierra. Se lo dijo a esa primera familia, a Adán y Eva y sus hijos. Y ahora se lo dices al nuevo hombre, que es la iglesia, sojuzgar la tierra. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, vaya, llenen de fruto toda la tierra. Cada racimo es una iglesia. Aquí hay un racimito, la iglesia en Villarrica. Y es para tomarse de Villarrica y todos los pueblos de alrededor, para que el Espíritu del Señor, que tiene al Padre y al Hijo, que es el amor común y divino del Padre con el Hijo, es el Espíritu de amor, es el que da a la iglesia, es el que nos va impulsando, nos va llevando, nos va perfeccionando, nos va transformando a la imagen de Él, para hacer ahora las cosas con nosotros. ¿Cuánto ya hizo por nosotros? Pero también durante toda nuestra vida ha estado haciendo algo en nosotros para que al final podamos colaborarle y hacer algo con Él. Y si le somos fieles ahora en lo poco, nos pondrá sobre lo mucho en el reino. Si con las minas le damos 10 minas, le producimos 10 minas, negociamos para Él nos pondrá sobre 10 ciudades, seremos gobernadores de una decápolis. Claro que tendremos cooperadores y todo ahí, pero entonces Dios quiere colaboradores. Un presidente o un candidato a la presidencia, y con esto termino, no solo necesita votos, necesita también los que le ayudan en su campaña para que luego sean sus ministros, sus superintendentes, sus cooperadores, su gabinete. Ese es el rey. No solamente sus votantes. Se necesita también cooperadores, ministros de su administración. Entonces, hermanos, esas 3 palabritas, por, en y cómo, pienso que nos van a ayudar a comprenderle al Señor y que ojalá nos llame para cooperarle. ¿Amén? Porque Él se quiere casar y Él quiere que su esposa ya esté cerca de Él, y llega la hora, llega la hora. Amén, hermanos, les agradezco. Oremos. Quería hacer una pregunta. Sí, hermano. Bueno, oremos, sí, está bien. ¿Quiere alguno de ustedes orar? Las hermanas incluidas. Padre Dios, ¿cómo queremos que por medio de tu Hijo, formándose en nosotros con la ayuda de tu Espíritu, agrademos tu corazón y el del cielo, el de tus ángeles que nos miran, y la nube de testigos de nuestros hermanos que ya descansan, esperando ellos también el arrebatamiento, porque aunque están en el paraíso, sus cuerpos todavía necesitan ser resucitados. Por eso, Señor, te pedimos que sigas obrando en nuestras vidas, que tengamos base en quien tú eres y qué has hecho por nosotros, de manera que puedas obrar en nosotros
y con nosotros en lo que tú quieras. Queremos ofrecernos a ti, consagrarnos a ti, no oír otra voz, no trabajar para nada más, sino para ti. Crucificados somos al mundo y el mundo a nosotros. Nada tenemos que hacer en el mundo aparte de servirte a ti. Y que tú hagas lo tuyo con nosotros en lo que quieras. Qué honra nos concedes cuando haces cualquier cosa pequeña, pero sabemos que tú quieres hacer aún mayores. Y no para nosotros sentirnos grandes ni útiles, sino para que tú te alegres, Padre. Límpianos, para que te alegres con nosotros y nosotros contigo, porque tú eres un Padre de hijos e hijas, que quieres, Señor, llevar tus hijos e hijas a la gloria y exhibirlos, manifestar a tus hijos en la semejanza de tu Hijo amado, la obra maestra de todas las obras, tu propio Hijo formándose en sus hijas e hijos, en sus hermanos y hermanas. Padre, queremos alegrar tu corazón y sabemos que solo por medio de su sangre, por medio de su vida y de tu espíritu. Henos aquí, Señor. Como te dijo María, hágase en nosotros según tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.